La tecnología al servicio de las personas, la tecnología con sentido, la tecnología en función de la sociedad. Todos estos lemas son muy importantes, son los lemas de Jaume Rey, son los lemas de alguna gente en el mundo. Hago cosas porque tiene sentido hacerlas, porque la sociedad las necesita. Él ha sido director ejecutivo en toda Europa de Panasonic, una gran multinacional, una gran empresa global, y ahora ya hace un tiempo es CEO, es fundador, es creador, dirige su propia empresa, Nexiona, que es una empresa de tecnología, una empresa del siglo XXII, casi más que del siglo XXI, una empresa que desarrolla soluciones de Internet of Things, soluciones profesionales con tecnología para tanta gente, para tantas empresas, con software propio. Jaume Rey, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, el otro día hablamos un poco de qué es el Internet of Things, este IoT, así en general. Hoy me gustaría que distinguiéramos un poco entre la Internet de las cosas de consumo y el Internet de las cosas más a nivel profesional. ¿Hay un gran gap? ¿Hay una gran diferencia? Sí, buenas noches, como decíamos. Evidentemente, la razón que nos lleva a conectar las cosas a Internet tiene que tener, razones de peso para el ser humano, ¿no? En el mundo del consumo, básicamente lo que se trata es de mejorar y simplificar procesos o información o saber cosas que una persona en su casa puede necesitar, ¿vale? Digamos que no busca una recompensa económica, no se busca que eso le haga ahorrar costes solamente, pero sobre todo lo que busca es que mejore, tenga una mejor relación con el producto, su experiencia sea mucho más satisfactoria. Y su vida cotidiana sea más fácil. Más fácil, exacto. Más llevadera. Efectivamente. En el mundo profesional, por encima de todo lo que se busca es una recompensa económica. Costes. Se busca que reduzca costes o que incremente las ventas. Por tanto, hazme un par de ejemplos, si te parece, de Internet of Things consumo, casa, doméstico, sí. Internet of Things industrial, profesional. Bien, en el mundo de casa, en el mundo consumo, pongamos dos ejemplos que seguramente mucha gente conoce. Uno son las famosas zapatillas de correr, sí, que llevan un pequeño chip, llamémosle así, que se conecta con tu móvil y de esta manera tú puedes saber cuántos kilómetros has corrido, a qué velocidad, qué rutas has hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no deja de ser Internet of Things. O sea, estamos consiguiendo que una zapatilla te diga cosas. Sí, sí. Te diga cuánto tiempo has corrido, etcétera, etcétera. Te da información. Exacto, ¿no? Esto se podría extender al mundo de lo que se llaman los wearables, ¿no? Estos relojes que te dicen el pulso, te traquean la presión arterial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto sería un típico ejemplo más, digamos, del mundo del deporte, ¿no? Otro también sería algo tan simple, ¿no? Lo digo para no hacer ejemplos sofisticados, cosas muy cotidianas y muy simples, llevaderas, ¿no? Hay fabricantes de agua que regalan a sus clientes magnets para la nevera, sí, de forma que cuando te quedas sin agua tú le das al magnet, digamos que lleva un pulsador. Qué bueno. Y automáticamente en 2 días tienes en tu casa o al día siguiente una caja de botellas de agua sin tener que ir a ningún sitio ni encargarlo en ninguna parte, simplemente pulsando el magnet, ¿no? Esto también es Internet of Things. Qué bueno. Con lo cual, digamos, serían dos casos muy simples, ¿no? El monitorado o monitorizaje de las cosas y por otro lado el de que es el mantenimiento de las cosas. Evidentemente, esto se puede hacer mucho y se hace mucho más complejo conforme se va ahondando en ello, pero nos llevaría mucho tiempo explicarlo. Y sobre todo, una última cosa que me gustaría remarcar. Pensemos que el Internet de las cosas profesional se espera que será 2/3 partes del negocio del Internet de las cosas a nivel mundial. O sea, la parte de consumo, la parte de casa, sí, la que todos conocemos. Home, con doméstico. Sí, ocupará 1/3 parte del negocio. La parte gruesa es la parte profesional, la parte de las fábricas, la parte de los equipos profesionales, la gestión de equipos, etcétera, etcétera. Esta es la parte fuerte. Sí, ahí es donde la gente que nos dedicamos al Internet de las cosas, bueno, en nuestro caso en Nexiona hemos apostado directamente por la parte profesional desde el primer día y sobre todo en el mundo del Industry 4.0, que es el mundo de las fábricas, equipamiento industrial, este tipo, digamos, de mundo un poco más, sin tanto glamour, ¿no? Sí, pero que evidentemente más práctico. Pero tiene un impacto mucho más directo en las empresas y en la forma de ahorrar dinero. Jaume Rey, un placer. Hasta la semana que viene. Buenas noches.